iniciando, te tiene que avisar. Sí, yo te sigo. Iniciando grabación. Cuento mentalmente hasta 5 Vale. y empezamos. Hola a todos. Saludos del canal de YouTube El Rincón del Albacetista. Y hoy empezamos con una nueva sección en el canal, las Alba Entrevistas. ¿Y qué son las Alba Entrevistas? Os preguntaréis. Pues entrevistamos a personajes que o tienen o han tenido relativa importancia en nuestro club, tanto en este año como en los años anteriores. Y empezamos con esta sección del canal con el ex entrenador hasta el año, el ex segundo entrenador hasta el año pasado del club, Fran Noguerol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José. Lo primero, ¿cómo te encuentras ahora? Bien, Ya no bueno, estás metido en todo el embrollo de la temporada futbolística. Ya no estás pues metido en el alba. sí, relajado, yo creo que viendo el fútbol de manera más tranquila de la que lo ves cuando tienes que centrarte en analizar rivales, en analizar jugadores, entonces, bueno, pues disfrutando del fútbol de otra manera y, bueno, pues esperando que cuando le surja una oportunidad a Rubén volver a engancharnos y mientras, pues oye, aprovechando el tiempo y también descansando y desconectando, que es muy importante a veces. Este es un mundo muy ajetreado y que te come mucho cuando estás en la vorágine, entonces los momentos que tienes para, bueno, por desgracia estás parado, pero también lo aprovechas para eso, mentalmente cargar pilas y ganar tiempo para ti, que cuando estamos trabajando tenemos muy poco tiempo para nosotros, o sea que de momento me encuentro bien, me encuentro bien. Para quien lo conozca, para quien no le conozca, para quien no le conozca, diré que Fran Noguerol no es albaceteño, aunque lo parezca ya por los años que lleva aquí, sino que es gallego y salió de la cantera del Celta. ¿Cómo definirías tu paso por la cantera celeste? Bueno, a ver, está muy lejano ese tiempo ya, pero es cierto, yo al Celta es cierto que soy canterano, pero yo llego al Celta tarde, digamos, porque yo llego con 18 años ya al Celta. Ya estoy a punto de ser un hombre, que digamos, ¿no? Entonces, llego en la última Sí, etapa como juvenil. diría alguno, perdona, como diría alguno, ya tienes pelos en el pecho. Sí, sí, mejor en el pecho que no en otro sitio, que se suele decir, pero sí, está bien. Sí, no, es en mi último año juvenil, porque yo además iba a empezar la carrera en Vigo a estudiar y coincidió. Hice las pruebas con el Celta y entré en esa última etapa. Entonces, bueno, ya estaba talludito. Y ahí estuve un año en el juvenil, 2 años en el filial. Y a partir de ahí sí que el Celta empezó a cederme al Pontevedra, al Racing de Ferrol. Y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de esa etapa, pero es cierto que desde que tengo uso de razón, que estoy jugando a fútbol en mi pueblo con mis amigos, que sí que en esa época estábamos todo el día en la calle, y después en el cole. Los distintos colegios en los que yo he estado, siempre he participado en el equipo del colegio, porque se me daba bien. Y por trabajo de mi padre, en paz descanse, mi padre trabajaba en la banca. Y entonces lo cambiaban mucho de destino. Antes en los bancos, no sé si ahora seguirá, pero cada 2 o 3 años mi padre le cambiaban un destino, siempre en la provincia de Orense. Entonces nosotros nos íbamos la familia entera y he estado en muchos sitios distintos, he vivido en muchos pueblos y por eso nunca he tenido, quiero decir, se ha formado parte de la cantera del Celta desde que es pequeño. No, no, si es que yo he cambiado de pueblo tantas veces que al sitio que iba, tanto en el cole como en el pueblo, si había equipo de fútbol del pueblo, pues ahí jugaba. Entonces es un caso un poco extraño el mío, pero bueno, como bien dices, al final sí que he estado 3 años entre juvenil y filial del Celta, como buen gallego que soy, y estoy orgulloso de haber formado parte de la cantera del Celta, pero como tú decías, son 13 años ya en Albacete y soy medio, bueno, medio o 3/4 albaceteño también ya. ¿Por quién te iniciaste en la práctica del fútbol? ¿Practicaste otros deportes antes? No, yo creo que empecé en fútbol, lo que te dije, desde pequeño, no sé. Es que desde pequeñito en mi pueblo, que yo soy de un pueblo de la provincia de Orense muy, muy chiquitito, somos Sí. 400 habitantes. Y imagínate, cuando yo era pequeño, en los años 80, pues es que apenas pasaban coches por allí. Entonces estábamos todo el día con el balón en la calle con mis amigos y se nos daba muy bien. La verdad es que jugábamos mucho a fútbol sala y ganábamos campeonatos de estos, los típicos maratones de fútbol sala. Y desde siempre el fútbol, bueno, se ve que se me daba bien. Y enseguida, cuando entras en el cole, tercero EGB, segundo EGB, cuando se empezaba a jugar a fútbol, que entonces era fútbol sala, no había fútbol 7 ni fútbol 8 ni historias de estas, era o fútbol sala o fútbol 11.
pues bueno, los profes te veían en el patio, te veían en la clase de gimnasia, que lo que se hacía era jugar a fútbol, y que se quedaban un poco con los que más les gustaban, y a partir de ahí yo empecé siempre a formar parte de equipos, y eso, pues estudiar, y el hobby era jugar a fútbol, jugar a fútbol. Y esto te va llevando hasta que al final pues ya entras en equipos División de Honor, categorías un poco más difícil ya de llegar, porque jugar en División de Honor no es ya fácil, y a partir de ahí, pues bueno, cuando entras en un sitio como y paso la prueba con el Celta, pues dices, uy, a ver si va a ser que voy a poder vivir de esto. Bueno, y he tenido suerte y las circunstancias me han llevado a acabar pudiendo dedicarme al mundo del fútbol. ¿Quién te descubrió para que entraras en la cantera del Celta? Pues no sabría decirte una persona en concreto. Es que yo creo que a ese nivel, claro, un equipo como el Celta, aunque ahora se hace mucho más, ya tendría su red de ojeadores, su red de contactos. Y yo antes de ir al Celta recuerdo que estaba jugando en un equipo de Orense, que es una cantera muy conocida, que es bueno, el pabellón de Orense se llama el equipo. Digamos que en Orense, en mi época estaba el Orense que todos conocéis, Orense Club de Fútbol, y el pabellón. Y el pabellón a nivel cadetes, juveniles, tenía bastante prestigio. Y yo entré en ese, porque estaba estudiando en Orense ya con 16 años entré en ese equipo y bueno, lo hice bien, me imagino que lo haría bien y a partir de ahí el ojeador de turno que tuviera el Celta en Orense, pues bueno, tendría mi nombre anotado y como muchos otros críos fui a pasar una prueba para ingresar en el Celta juvenil y me cogieron, pero no creo que haya un nombre en concreto, yo no lo recuerdo, al final es eso, uno de tantos que hicimos una prueba, nos pusimos a jugar 22 y bueno, el entrenador de turno y el que decida del Celta, pues se quedó con mi nombre y con otros cuantos, a otros los descartó y esto es así de sencillo, así de difícil o así de fácil, depende cómo lo quieras ver. Es un mundo complicado. Yo cuando he entrenado bueno, al Celta no, al Albacete B, me tocó hacer un poco esa labor. Quiero decir, yo al final el equipo, el primer año que entreno, pues en pretemporada llegué a tener a 35 críos entrenando. Ya no son críos, porque hablábamos ya de etapa senior, Sí, chavales de sí. 19, 20 años. Tercera Yo, mi división. plantilla tenía que ser de 21, no recuerdo si 20, 21, tuve que descartar a muchos. En ese momento, entre yo y el que dirigía la cantera y tal, pues decidimos y tienes que, acertada o equivocadamente, pues tienes que mojarte. Y bueno, pues a mí en ese momento en el Celta, pues decidieron contar conmigo y después me lo fui ganando durante los años, bueno, el seguir jugando en equipos, claro. ¿Cuándo te diste cuenta de que la cosa era seria, de que, ya estoy en juvenil, ya a lo mejor puedo dedicarme a esto? Yo ¿Cuándo te creo, diste sí, cuenta? sinceramente, seguramente cuando entro en el Celta, porque hasta ahí, a ver, yo sabía, ya te digo, el pabellón era División de Honor, competíamos ya a nivel nacional, aunque había distintos grupos, pero ya nos íbamos a jugar a Santander, nos íbamos a jugar a Gijón, quiero decir, ya era una liga bonita y seria. Pero yo en ese momento estaba estudiando COU, además, que ahora ya no existe, pero era el curso anterior a la universidad y era el año de la famosa selectividad. Entonces yo el fútbol me venía muy bien para distraerme, pero era más importante para mí estudiar, hacer un buen año, poder sacar la nota para poder entrar en la carrera, en ingeniería, que es donde entrené en Vigo, quiero decirte. Entonces, el fútbol para mí era un pasatiempo, me gustaba mucho, me lo pasaba bien, pero ni de coña pensaba yo en llegar a vivir del fútbol. Y las circunstancias, me voy a Vigo a estudiar la carrera. Pues bueno, me han llamado para hacer la prueba con el Celta, pues oye, todo perfecto. Si puedo entrar en el Celta y estar en la carrera, ya que estoy allí, que voy a estudiar. Y así fueron las circunstancias. Y una vez que ya entras en el Celta, si te das cuenta que es un equipo que está en primera división, que a lo mejor, porque ya tienes un sueldecito muy pequeño, pero ya tienes un sueldecito y dices, hombre, pues vamos a ver. Y ahí fue un poquito, pero ya te digo que yo nunca mi objetivo fue ser futbolista profesional. De hecho, hoy en día los críos demasiado pronto, sus entornos, sus padres, los representantes, demasiado pronto con 10, 11, 12 años están pensando en que sea futbolista y es que es dificilísimo. Y lo normal es que no lleguen, porque es muy complicado, hay que tener mucha suerte, es muy, muy difícil, hay muchísima competencia. Y entonces si tú con 11 años, 12 te enfocas en eso, lo normal es que no llegues, porque llega un porcentaje muy bajo. Y eso es muy peligroso. Yo creo que los críos, como si estás en la cantera que estés, tienes que centrarte en tu educación, en formarte y en estudiar. Y lo otro, que sea un complemento y que te aporte. Yo, desde luego, en mi época era más fácil decirlo, porque no había representantes, es que no había nada. Hoy en día es que te vuelven loco. Pero para mí es un error. Para mí es un error. Un crío es un crío. Y con 14 y 15 años, o eres Messi, ya te van a pagar ya 1 millón de euros, que eso es muy difícil, o si no, céntrate en lo que tienes que hacer, que es estudiar y ¿Dirías formarte. que uno de los males del fútbol son los representantes? ¿Los qué? José, que no te entendió.
uno de los males del fútbol, que si Bueno, son los representantes. puede ser, a ver, los hay. Yo, por ejemplo, siempre he tenido el mismo en mi carrera y he estado muy contento con él. Quiero decir, hay de todo, hay todo tipo de perfiles, pero los representantes son una parte importante porque mueven mucho, pero hay de todo. Y por ir un poco más allá, te diría que uno de los males del fútbol, aunque por otra parte está muy bien, es el dinero. Es como todo, el dinero. Poderoso caballero es don dinero. Entonces, donde se huele dinero, se puede llegar a pudrir todo. Pero es que eso pasa en el fútbol, pasa en lo que sea. En la obra pública, bueno, hablamos de millones de euros, entonces las empresas se meten y tal, y empiezan los políticos. Quiero decirte, al final es el dinero lo que lo, y el exceso de codicia lo que lo puede llegar a corromper. Y en este caso, pues eso, un representante demasiado ambicioso, que dé con unos padres que no lo tienen claro, y un crío que parece ser que va a ser buen jugador, lo vuelven loco con 14 años y no toca. ¿Pero por qué es? Por el dinero, porque está buscando rentabilidad. Y eso para mí es un error. Pero bueno, cada uno. Cuando diste el salto al primer equipo del Celta, te cedió 2 veces a equipos históricos gallegos. En el Sí, Racing de Ferrol coincidiste con nuestro querido Luis César. sí. ¿Desprendía ese aura de tranquilidad para mí ya bajo palos? ¿O es diferente el carácter de jugador al de entrenador? Yo sí, fue una época muy chula. Yo creo que fue uno de los años claves para mí, porque yo antes de entrar en el primer equipo del Celta, el Celta me cede un año al Pontevedra, como tú bien has anotado, y 2 años al Racing de Ferrol. En el segundo año mío es en el que conseguimos ascender a segunda y a partir de ahí, al año siguiente, el Celta me hace hueco en el primer equipo. O sea, son primero las cesiones y el demostrar mi rendimiento y después llego al primer equipo del Celta. Y ahí coincido, como tú bien dices, con Luis. Es cierto que Luis era, digamos, el portero suplente. Luis tenía yo creo 34, 35 años en esa etapa, apenas jugó partidos de liga y yo sí recuerdo de Luis que se estaba sacando el título nacional, el título de entrenador en esa época. Le recuerdo en el fondo del autobús, en estos viajes interminables que hacíamos pues de 8, 9, 10 horas en el autobús, le recuerdo a él siempre en la parte de atrás con los libros, estudiando el curso de entrenador. Y de hecho ese año ascendimos, él jugó muy poquito y coge al equipo al año siguiente. O sea, él se retira y coge al Racing de Ferrol en segunda división. Es el entrenador que Correcto. a partir de ahí lo hizo además muy bien y su carrera fue meteórica. Entonces tengo muy buen recuerdo de Luis porque después no sé si me lo vas a preguntar, pero ya bueno, Sí, sí, pues iremos claro. ya, sí. Después le tengo de entrenador y conseguimos aquí uno de los ascensos para mí más importante, seguramente como futbolista el más importante, que fue el ascenso de la 13-14 con Luis como entrenador contra el Sestao River. Entonces yo a Luis César le tengo asociado a dos momentos de mi vida deportiva de los más importantes, que fue el ascenso del Racing de Ferrol a la segunda A, que era un club histórico de Galicia que llevaba casi 30 años sin ascender. Entonces fue un ascenso muy bonito y muy recordado. Todavía se habla mucho de ese ascenso. Y después como entrenador conseguí el ascenso para mí más importante, que fue el del Albacete contra el Sestao. O sea que Luis César para mí es una persona muy, muy importante y bueno, tengo contacto con él, tengo muy buena relación con él. Ya hacía la coña de las lentejas en el vestuario. ¿Cómo? Que si ya hacía la coña de las lentejas en el vestuario. Luis es una persona peculiar, sí, sí, es una persona muy divertida, hay que conocerla, ya te digo, yo le tengo mucho aprecio y bueno, a ver si está pasando ahora unos momentos complicados por las últimas experiencias que ha tenido. Este verano hablé con él y ojalá el fútbol vuelva a situarle donde yo creo que se merece. Vamos a ver si tiene suerte otra vez. Tenías en el Celta a centrales veteranos como Eduardo Cáceres o el Toto Berizzo. ¿Qué características destacarías de cada uno de ellos? Uf. ¿Recuerdas algunos ejemplos en el que te tutorizaran para mejorar tu juego? Bueno, yo no sé si algún aspecto, porque estamos hablando de gente, claro, de mucho nivel. Estos dos que tú has nombrado, después estaba Goran Jorovic, estaba Sergio, quiero decir, todos los centrales, yo era el quinto central, digamos, pues Sí. había 4 centrales internacionales con sus países. O sea, Cáceres y Berizzo eran internacionales con Argentina en ese momento, entonces era muy difícil para mí jugar en ese equipo porque había mucho nivel. ¿Y qué destacaría de ellos? Yo, bueno, no sabría decirte. Yo creo que Cáceres era un central más rudo, más de la vieja escuela, pero era muy, muy listo jugando. Tácticamente se colocaba muy bien. No era rápido, no era alto, no era fuerte,
pero era un central con muchísimo oficio y muy inteligente para suplir esas carencias que tenía. Y Berizzo, sin embargo, ya era siendo más o menos de la misma edad que Cáceres, yo creo que es un poco más joven, pero Berizzo ya era un central más moderno del fútbol actual. ¿Por qué? Porque tenía mucha calidad. Berizzo con el balón era zurdo y tenía mucha calidad, además de que también tácticamente era muy listo. Entonces, para mí ese año fue un año a pesar de no jugar apenas, aprendí mucho de ellos, porque después era gente que tenía una rutina diaria muy espartana, digamos. Eran muy trabajadores, al acabar la sesión se iban al gimnasio, se cuidaban mucho y a mí eso me llamó la atención. De gente que ya era veterana, que había conseguido prácticamente todo en el fútbol, ver cómo seguían cuidándose, cómo seguían trabajando, a mí eso fue, yo que era jovencito, me vino muy bien para decir, esto es ser profesional del fútbol. En los entrenamientos te ayudaban a colocarte, te daban consejos de cómo se coloca Sí, un central. sí, era gente cercana. Yo además tengo, fíjate, una anécdota que yo no sé si la habré contado alguna vez, seguramente no, con Berizzo, precisamente, porque yo compartí ese año entero con ellos. Bueno, Berizzo vino en diciembre, entonces compartí 6 meses con ellos. Yo jugaba muy poquito, pero sí que había muchas lesiones, entonces yo participaba en todas las sesiones de entrenamiento, porque si no, ya te he dicho que éramos 5 centrales, cuando estaban todos, 11 contra 11, participaban 4, normalmente se quedaba uno fuera, me tocaría a mí. En este caso, como siempre había alguna lesión de algún central, yo participé en todas las sesiones de entrenamiento y yo recuerdo que al final de temporada, el propio Berizzo, que fíjate, para mí, ya te digo, internacional argentino, mira lo que ha sido como entrenador ahora, o sea, que era un hombre que tenía el fútbol en la cabeza, me dijo que estuviese tranquilo, que siguiese así, que el año siguiente iba a tener minutos seguro, porque me veía buenas condiciones y me veía mucha capacidad, me veía inteligente, y para mí eso fue la leche. Pero después una cosa es esa y otra cosa es la realidad. Después los dirigentes del Celta en ese momento ni miraban para nosotros y así fue que a mí el Celta pues ni se pensó tenerme en la plantilla el año siguiente y me cedió al Elche, afortunadamente para mí. A partir de ahí empecé yo a hacerme un hueco en la segunda división. Pero seguramente con los dirigentes que hay hoy en día en el Celta, yo hubiese tenido más presencia en el equipo, seguro. Porque para tener a 5 centrales o para tener pues tengo a 3 y el cuarto es un canterano, que es un poco la mentalidad que había. Pero en ese momento preferían traer gente de fuera que tener a un canterano. Y bueno, Luego, a mí me tocó sufrir esa etapa, pero aprendí mucho con ellos, mucho, mucho. Te daban luego muchos iremos a consejos eso y también porque tú coincidiste en tu segunda etapa en el Celta cuando te marchaste aquí con Yago Aspas. Sí, luego sí, iremos a eso. sí, ahora está de moda porque van a estrenar el documental hoy me lo ha dicho un amigo además, estrenan el documental de Yago Aspas, Movistar, y claro, uno de los momentos cumbre de Yago es el momento en el que mete esos 2 goles el día de su debut en Balaídos. Pues en Te iba una a de las preguntar por imágenes, en la eso, te iba a celebración del gol, preguntar si por os esos fijáis, dos aparece. goles que le Sí, sirvieron al Albacete para permanecer en segunda en la 2008-2009. ¿Cómo sí. los viste tú o cómo lo recuerdas tú? ¿O le dijiste algo en plan tranquilo, juega como sabes? No, en ese momento yo, fíjate, yo creo que es uno de los partidos que peor recuerdo tengo de mí mismo, por la tensión que vivíamos, porque yo volví Sí. al Celta a segunda división con la idea aparte vine desde el Albacete además, iba con la idea de intentar ascender a primera, que era el objetivo del Celta, y resulta que casi bajamos a segunda B ese año. Y ese partido en concreto en el que debuta Aspas, estábamos jugándolo contra el Alavés, el que perdía prácticamente descendía. Y Sí. nosotros necesitábamos ganar para salvarnos matemáticamente y Aspas entra al campo en el minuto 70 y algo. Bueno, no recuerdo en qué minuto entró. Sé que en el minuto 80 mete el 1-0, el Alavés nos empata, con lo que el empate nosotros íbamos a Sevilla al día siguiente, me parece, contra el Sevilla Atlético y metió el segundo gol, me parece que Aspas, en el 90 y algo. Pues en una de las imágenes te decía que celebrando el segundo gol, yo creo que aparezco yo, bueno, pues era el capitán del equipo y aparezco abrazándome a él como todos en la montonera. Bueno, fue para nosotros bueno, para él me imagino un debut soñado, pero ese día nos quitó las castañas del fuego porque yo estaba muy bloqueado, quiero decir, era tal la tensión que se sentía ese día que el desparpajo de Yago nos ayudó a ganar el partido porque yo creo que el resto estábamos, yo insisto, es el partido que peor recuerdo tengo de mi rendimiento personal por la tensión. Estaba agarrotadísimo en el partido. Fallos de eso, de nervios, de estar cagado, con perdón, porque la situación era dramática. O sea, un club como el Celta que bajas a segunda B, pues fíjate. Y afortunadamente pues debutó a lo grande y nos pudimos salvar y a partir de ahí empieza la historia de Yago con el Celta, claro. Viendo tu trayectoria en segunda división,
siempre te has movido en equipos de la parte media-baja de la tabla. En ese tipo de situaciones, ¿hace falta sacar esos galones o esa capitanía para apretar a los compañeros y saber sacar un equipo adelante? Bueno, sí, yo no sé, yo creo que en un equipo siempre hay hay muchos tipos de personalidades y mi manera de ser siempre ha sido desde el ejemplo, desde el trabajo. Tampoco yo era de grandes discursos. Yo creo que la mejor manera de liderar o de tirar del carro es el ejemplo, el trabajo diario, el rendimiento en los partidos, el concentrarse, y yo siempre lo he interpretado de esa manera. Lo que dices de equipos de media baja es el resultado final, pero yo insisto, 2 años en el Celta, el objetivo era subir, lo que pasa es que después subir es muy difícil. 2 años en el Elche, el objetivo era subir. Quiero decir, no eran equipos de la mitad de la parte media, eran equipos con aspiraciones de ascenso. Lo que pasa es que la realidad después te dice que ascender es muy difícil, y en esa época en segunda división estaba todo mucho más igualado que ahora. Era muy difícil. Tú pensabas que ibas a un equipo que iba a luchar por subir y resulta que después estabas en mitad de tabla. Pero yo siempre he ido a proyectos o por lo menos la mitad de esos 11 años eran proyectos con aspiraciones de ascender. Lo que pasa es que, sabes que el formato de competición entonces solo subían los 3 primeros. Ya. Eh, yo creo que se ha mejorado muchísimo la liga, metiendo ahora tercero, cuarto, quinto y sexto playoff. Yo he quedado en equipos con el Elche, con el Salamanca, con el Albacete un año con Ferrando, me parece que también quedamos sextos. Pero es que ser sexto entonces era una ruina, porque no te valía para nada. Subían 3 directos. Entonces tuve esa mala suerte. Yo creo que en el formato de competición actual hubiese jugado algún playoff de ascenso a primera y a lo mejor me hubiese tocado volver a jugar un año más en primera. Pero bueno, las cosas son como son. Al equipo de la 2006-2007 era un gran equipo, pero quizás durante la primera parte de la liga Sí, le faltó un delantero de referencia. Pino, ¿Qué os Calle. faltó para ascender en la 2006-2007? Sí, pues lo que tú dices, José, sí lo has dicho muy bien. Después, ese año yo recuerdo que vinieron dos fichajes, no sé si vino alguno más que me perdone, pero yo recuerdo especialmente a Zaínos y a Calle. Calle vino esa época y metió en medio año Justo, 12 los dos. goles. Claro, si tenemos a Calle desde Justo. el principio de año, pues seguramente hubiésemos estado peleando por ascender. Ese es uno de los años que te digo que el equipo quedó, creo que quedamos sextos empatados a puntos con el séptimo, o séptimos empatados a puntos con el sexto. Quiero decir, ese año teníamos nivel como si existiese el formato de competición de ahora, el Albacete hubiese jugado playoff de ascenso. ¿Qué pasa? Que solo subían 3 y estar entre los 3 primeros es muy, muy, muy difícil. Y entonces las temporadas acababan rompiendo, pero ese año que tú nombras, con Calle desde el principio y con el estado de forma que vino, seguramente hubiésemos peleado por ascender, porque yo creo que teníamos un buen equipo y un gran entrenador como César Ferrando, un histórico del Alba. Eh, bueno, y por eso te digo, tuvimos un bajón a mitad de año, pero al final el equipo acabó sexto. Entonces, señal de que había un muy buen equipo. Acabó sexto y con deudas de 100 millones de pesetas, pero bueno, eso es Sí, bueno, eso otro ya es tema. otro. Yo ahí no me voy a meter. En la siguiente temporada, el Albacete está a 37 de las 42 jornadas en descenso. Sí. Se llegó a decir que tú reorganizabas al equipo tras las charlas de Máximo Hernández durante la segunda parte de la temporada. ¿Eso es cierto? Porque no No, me lo creo. no, 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 no. Yo he sido siempre muy respetuoso con los entrenadores. En este caso, Máximo, mira que falleció hace unos años, pobrecillo. Yo tengo buen recuerdo de él. Pero sí que es cierto que, fíjate, es uno de los años más duros a nivel deportivo. Lo comentamos además la gente que nos juntamos, porque de ese año tenemos un grupo y nos juntamos y hablamos de vez en cuando. Yo es uno de los años de los que más orgulloso me siento, por lo que tú dices, porque fue un año durísimo, porque estuvimos prácticamente todo el año en descenso y al final lo sacamos yo creo que por honradez. Éramos un vestuario muy comprometido, entonces no es que yo reorganizase al equipo, es que había gente, yo era Carlos Peña, Fernando Morán, Sí. Barquero, Diego Mainz, el, Todos, el todos propio o casi Calante. Quiero todos. decir, estábamos gente ya que rondábamos los 30 años, aunque Peña era más joven, pero gente que conocíamos la profesión. Y entonces no era cuestión de. Era cuestión de decir que tú puedes estar más o menos de acuerdo con un entrenador, más o menos de acuerdo con una situación, pero al final sí que éramos capaces nosotros de juntarnos y de dejarnos de tonterías, porque el jugador es mucho de buscar excusas. Y como el año está yendo mal, la culpa es del entrenador, la culpa es del otro, la culpa es de tal. Y nosotros ahí sí hubo un momento que dijimos, vamos a dejarnos de hostias y vamos a centrarnos en lo nuestro. Y lo nuestro es, una vez que salgamos al campo, vamos a rendir, vamos a apretar el culito, y eso sí se hizo, pero no lo hizo Noguerol, lo hizo todo el vestuario, quiero decir. Y a partir de ahí, pues, la relación con Máximo era buena
y el equipo sufriendo y defendiendo muy bien fue capaz de salvarse, porque al final nos costaba tener gol, pero yo vuelvo a lo mismo. Si ese equipo tiene 1 o 2 jugadores con gol, ese equipo acaba luchando por el ascenso. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo sé, porque fuimos el equipo, me parece que fuimos el tercer equipo menos goleado. Encajamos Sí, 40 goles en 42 partidos, menos de un gol por partido. Para un equipo que está abajo todo el año, significa que es un equipo muy sólido y muy bien trabajado. Lo normal es cuando vas abajo es que te metan 80 goles. Y nosotros encajamos solo 40. Si llegamos a tener una pizca de acierto arriba, con Fernando Morán, con Barquero, hubiésemos peleado por jugar playoff. Pero insisto, los años salen como salen, y yo de esa temporada en concreto, porque fue convulsa a nivel despachos también, fue cuando entraron esta famosa plataforma Bandera eso te iba Blanca, a preguntar, y yo eso sí te que iba a preguntar también. ahí sí que fuera un momento, era complicado para nosotros. O sea, porque con el entrenador no teníamos problema, pero la directiva eran peculiares y La fue relación con complicado, Panadero, pero lo bien, ¿no? sacamos adelante, lo sacamos adelante. La relación con Panadero, bien. Bueno, pues eso, pues bueno, sin más, no tengo buena relación, no. Quiero decir, no le deseo tampoco, pero era gente que no sé. Para gestionar un club no puede ser forofo, no puede ser, hay que ser de otra manera. Y Era no, un poco como no Gaspar. era un día a día fácil, no era un día a día fácil, no, porque al Era- final las soluciones de barra de bar es que no, que en un vestuario no se va así. Entonces, fue un año complicado y por eso te digo que estoy muy, muy orgulloso de lo que ese grupo consiguió. Porque, a ver, un descenso siempre es muy traumático y nosotros ahí lo sacamos por honradez, insisto. Teníamos un vestuario de gente ya, eso, con pelos en el pecho, que supo coger el toro por los cuernos cuando lo normal en años así es empezar a mirar al otro. La culpa es de este, la culpa es del otro. No, no. Vamos a dejarnos de hostias y vamos a tirar para adelante y fuimos capaces de hacerlo. Con mucho sufrimiento, pero lo hicimos. ¿Es verdad que Panadero bajaba a los entrenos a deciros a los jugadores, tú bien, tú mal, tú bien, tú mal? No recuerdo si tanto, José, ahora mismo, pero en serio, no es por escurrirte el bulto, ya ves que te contesta todo. No recuerdo para tanto, pero yo sí recuerdo haber tenido tensiones con la directiva. Pero bueno, sin más, quiero decir, yo soy un tío normal, que no soy nada, pero es que es eso, te digo, tú esperas de la gente que te dirige que no te den soluciones de barra de bar o de aficionado, porque no, un gestor tiene que estar por encima. Y ahí nosotros, que ya estábamos sufriendo mucho en el campo, según qué cosas te vienen a decir, pues, dices, "Espera, ¿qué me estás contando?". Fue un año duro, pero no sé si en concreto en los entrenamientos hacía eso o no. Sinceramente no lo recuerdo. Tengo la capacidad de borrar los momentos malos rápido. Entonces, me quedo con lo bueno de ese año, que fue que conseguimos salvarnos. Y, En algún momento llegasteis a ser catalogados como el peor Albacete de la historia en cuanto a puntos, pero sin embargo, en cuanto a goles marcados, encajados, erais de los primeros de la liga. ¿Llegasteis en algún momento a pensar en el descenso si no se fichaba gol? Bueno, sabíamos que era una de las carencias que teníamos, pero como al final tampoco dependía de nosotros que se fichase o no, nos teníamos que centrar en seguir siendo sólidos defensivamente. Y sólidos defensivamente es lo de siempre, no por la defensa, sino por todo el equipo. Era un equipo muy solidario. Yo recuerdo a Fernando Morán, ¿te acuerdas de él? Bueno, tú eres Sí. joven, pero era un jugadorazo, un media punta con una calidad, pero es que trabajaba muchísimo. Y a partir de ahí, pues eso nos hacía. Calandria, que no tenía gol, pero es que trabajaba muchísimo en defensa. Quiero decir, ese equipo se salvó por su trabajo defensivo, no por los defensas ni el portero, ¿eh? Que es cierto que también haríamos cosas bien. Pero el descenso estuvo presente siempre porque estuvimos, ¿cuántas? 37 de 42. 37 de 42. Fíjate, si es que lo normal es que hubiésemos bajado. Yo por eso insisto, que es una de las temporadas de la que más orgulloso estoy, pero fue complicada. Pero de esos años se aprende mucho también. Al final yo me quedo con lo positivo. Hicimos un grupo muy bueno y fíjate que a mí con 32 años me valió esa temporada y el rendimiento para irme al Celta. Si no recuerdo mal, Barquero se fue al Numancia, Primera División. Numancia, sí. Fernando Morán creo que se fue al Hércules, que era segunda, pero era un aspirante a ascender. Y Creo que ascendió al año siguiente. Peña se fue al Recreativo de Huelva, que también era un recién descendido o tal, y era un equipo aspirante a ascender. Quiero decirte que rendimos muy bien. Entonces, por eso al final conseguimos salvarnos. Yo, aparte, el partido en el que nos acabamos salvando fue contra Las Palmas, en el Belmonte, y yo Sí. fue el primer lleno que vi en el Belmonte como jugador. Y fue un ambiente espectacular ese día, que acabamos ganando 3-1 y fue un día de mucha fiesta para nosotros, porque sufrimos mucho y haber descendido hubiese sido un palo muy grande.
¿Cuáles fueron los motivos por los que te marchaste del Albacete al Celta? Pues Cuando el Celta estaba en el concursal. sí, pero bueno, al final es como tú dices, llegué tarde al Celta, pero soy canterano del Celta. Yo llegué a estar en el primer equipo en Primera División, un año además que fuimos subcampeones de Copa del Rey, y para mí era volver a casa, volver a mi tierra, volver a jugar en el equipo que yo llevaba en el corazón, y entonces no le podía decir que no. Realmente con el Albacete no llegó a haber oferta porque esta gente era también muy especial. Yo no sé si dieron por hecho que me iba a ir, no llegué a tener una oferta de renovación y sí hubo un equipo que me quiso en ese momento y que era el Nasti de Tarragona, que creo que lo iba a entrenar César Fernando. Lo Estaba entrenaba Ricardo Resta, Fernando. sí, Ricardo Resta, director deportivo, que me había ¿Sí? fichado junto con Antonio Alfaro para el Alba y me quisieron para el Nastic. Incluso la oferta económica era superior, la del Nastic era del Celta. Pero yo al Celta en ese momento, con 32 años, yo es que tenía totalmente descartado el poder volver al Celta. Y para mí era volver a casa y a un ¿Sí? equipo que su objetivo sí o sí era ascender a Primera División. Entonces yo no le podía decir que no al Celta, era imposible. ¿Qué pasa? Que después el deporte es lo que te digo. Vas a un equipo que lo normal es que pelee por ascender y casi acabas descendiendo a Segunda B. Es una categoría muy dura la segunda, pero bueno. Sí, sí. Yo celebré mucho esos goles de Aspas, ¿eh? Sí. ¿Te gusta el Celta, José, o qué? ¿Sí? No, porque celebré mucho esos goles porque como el Albacete se salvaba gracias a que el Alavés perdía, Ah, y no lo sobre sabía. todo como mi padre estaba contento. Fíjate. No sabía que el Alba estaba implicado también en Sí, ese. sí, sí. Vale, vale, De vale. hecho, yo recuerdo a Cristo Lozano decirle a Peña, bueno, Peña, el Celta acaba de marcar el segundo, el Albacete está en segunda. Qué bueno, fíjate, no, pues no lo sabía, es un dato que me acabas de dar tú ahora. Pues mira, doble alegría para mí, porque yo quería salvar al Celta, lógicamente, pero el Albacete también no sabía que estaba implicado en esas, o sea que Sí, sí. pues, oye, Desde curioso, ese curioso. entonces, los vigueses se han consolidado como una de las mejores canteras de España. Sí. ¿Cuál crees que es su secreto? Pues yo creo que el cambio de directiva, que es la que está presidiendo ahora actualmente, que son, bueno, sobre todo el presidente Carlos Mourinho y Antonio Chávez, que es su mano derecha, que es el director general, que ya estaban en esa época. Yo creo que de esos momentos tan duros que tú dices, de ley concursal y de darte cuenta de que fichando a base de talonario no te daba tan poco rendimiento. Ese año que nos salvamos de casualidad porque aparece Aspas es que el año siguiente se ficha Eusebio. Bueno, Eusebio ya estaba con nosotros, pero quiero decir, Eusebio dio paso a muchos jugadores de la cantera. Hugo Mayo, bueno, Túñez, Roberto Lago. Es que llegábamos a hacer 11 titulares con canteranos del Celta. Y el equipo ya dio señales de que madurando y con 4 cositas podía estar arriba. Al año siguiente el equipo asciende a Primera División y con gente de la casa. Y a partir de ahí el club se dio cuenta de que si tú potencias lo de casa con las instalaciones que tienes, crees en ellos y les das oportunidades de verdad, los chavales rinden. Es que si te rinde uno de Valladolid o uno de Colombia, por nombrar dos sitios, ¿por qué no va a rendir uno que tienes ahí en casa? Si es cuestión de ponerlos. Y una Y vez que se más les fácil y puso, más los barato. chavales, fíjate. En aquella salvación épica, marcaste un gol en Castellón. ¿Cómo lo recuerdas? Con el Alba, sí, pues recuerdo que no lo sabía ni celebrar. De los pocos goles que yo marqué, porque tenía muy poco gol, no lo supe ni celebrar. Bueno, yo recuerdo que fue no sé si un córner de Barquero, que le cae la segunda, le cae el rechace, vuelve a centrar y el balón se queda muerto justo en mi trayectoria y bueno, pegué un boleón y la verdad es que fue un golazo. Metí una volea desde dentro del área por toda la escuadra y bueno, era un partido que teníamos que ganar sí o sí porque si no recuerdo mal, veníamos de perder el anterior contra el Córdoba, una de las Sí, pocas derrotas que. Y con ese partido nos 12.000 había personas dejado. en las gradas. Sí, ese partido nos había dejado muy, muy tocados. Entonces íbamos a Castellón, que yo, si no recuerdo mal, era el quinto o sexto clasificado. El Castellón estaba Sí, por arriba. de Eh, Pepe Murcia. Pepe Murcia, que le tuve yo al año siguiente en Vigo, sí. Pues teníamos que ganar sí o sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Entonces yo marqué el gol, no sé qué minuto sería, pero fue la primera parte empezando el partido. Y eso nos dio tranquilidad, porque sabíamos que defendíamos muy bien. Y ponernos por delante nos dio tranquilidad. Después creo que metió en la segunda parte David Bauzal 0-2 y así acabó el Sí, partido. Nosotros defensivamente éramos sólidos y ese día, si no recuerdo mal, debutó Pablo Buendía como central titular, que jugó conmigo correcto. y conseguimos mantener la puerta a cero. Ya te digo, éramos un equipo muy solidario y ahí yo tuve la fortuna en un rechace de meter el gol y eso nos tranquilizó mucho y al final
bueno, conseguimos salvarnos y insisto una vez más que para mí es una de las temporadas más bonitas. Después de tu estancia en el Celta, te vas al Girona. El Girona no era ni de lejos lo que es hoy bajo el paraguas del Citigroup. ¿Cómo era la entidad catalana? Yo creo que era un equipo en ese momento muy humilde, que había conseguido salir de las catacumbas del fútbol prácticamente, porque yo recuerdo que el Girona unos años antes, además de estar en segunda B, creo que había bajado a tercera y había incluso llegado a medio desaparecer. Quiero decir, era una entidad que había conseguido un ascenso seguramente inesperado con Raúl Agné, que era el entrenador en ese momento, y bueno, intentando hacerse un hueco en la segunda división. Y sí, son esos años en los que se empezaban a hacer las cosas bien allí. Después, lógicamente, cuando entra el grupo City que te inyecta capital, pues bueno, pues el Sí. Girona ahora es mucho más habitual. Primera como está ahora, segunda división luchando por el ascenso. En esa época era un club humilde, pero yo tengo buen recuerdo de esos meses que estuve en Girona. ¿Cómo te decidiste a regresar al Albacete en segunda vez, en 2011? No, pues a ver, José, sinceramente yo tenía ya 34 años en ese momento, llevaba 10 años seguidos en segunda división y bajar de categoría nunca es agradable. El último año en Girona, precisamente, yo no había jugado demasiado, solo había participado en 20 partidos y con 34 años, pues imagínate, el DNI, a partir de que cumples 30, empiezan a mirarlo mucho y Sí, tienes que jugar prácticamente todo para que digan, bueno. Oye, tiene años, pero juega 40 partidos. Cuando ya juegas, como yo te digo, menos de la mitad, que fueron los que yo jugué, 20, pues es difícil que un equipo te fiche en segunda. Entonces, a mí, en el momento que me aparece el Albacete, se me abrió el cielo. Yo sabía que acababa de ascender, era un equipo que iba a hacer un proyecto para intentar ascender, y entonces me vine encantado. Volví a Albacete. Yo no sabía que iba a tener tanta vinculación años después, pero en ese momento volví a un sitio en el que había estado muy a gusto. Era bajar de categoría, pero era bajar de categoría al Albacete y con un proyecto para intentar ascender. Entonces me vine encantado. Para mí fue una alegría. ¿Cómo te encontraste cómo te encontraste el equipo, el proyecto? Era un proyecto a 3 años, recuerdo lo del proyecto 10.000. Luego, a los pocos meses, como no había mucha liquidez, vino Iniesta. Sí, fueron años complicados. Analizándolo ahora con perspectiva, claro, en ese momento yo sobre todo me centro en el primer año cuando yo vengo, que está Rafael Candel de presidente, el entrenador y es manager además es Antonio Gómez, un hombre que venía a trabajar con Benítez en el Liverpool, que había estado entrenando al Valladolid en España además el año anterior. Es decir, el proyecto era sólido, muy sólido para ese año y teníamos muy buen equipo. De hecho, bueno, la liga fue dura porque al final había un grupo de mucho nivel con Tenerife, con Oviedo, con Castilla, con el Lugo de Quique Setién. Al final conseguimos meternos en playoff, pasamos la primera eliminatoria y nos eliminó el Cádiz por penaltis en la segunda. Yo creo que ese año seguramente hubiésemos merecido haber ascendido. Y de haberlo conseguido no hubiese pasado nada, pero una vez que no lo conseguimos, yo creo que ahí el club, pues oye, invirtió porque es lo que tenía que hacer y los 2 siguientes años en segunda vez fueron los que realmente fueron muy duros porque el Albacete arrastraba una deuda muy grande de los años de primera división, de Sí, los años de segunda división, sí. seguramente mal administrados, y de ese primer año en segunda B que se intentó hacer todo para subir, pero que desgraciadamente el playoff nos eliminó en penaltis. Y a partir de ahí vinieron 2 años que sí que fueron realmente muy, muy duros. Fue cuando, bueno, la famosa entrada de Iniesta que tú has dicho, el esperpento con el Echeverría ese, y que acabó Ahora desembocando. iremos. Sí, eso fue terrible. Fue Es que has terrible. mencionado la kriptonita, Sí, es que ahora vamos. iremos. Pero yo quería hacer un inciso para la Copa. En la Copa el primer año Sí. os enfrentáis a dos primeras división, como son el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. ¿Qué recuerdas de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid? Bueno, hombre, el alegrón de haberlos eliminado. Yo, a nivel personal, yo estaba lesionado. Tenía una de las pocas lesiones musculares que tuve, entonces yo no participé en la eliminatoria, pero sí que disfruté el ambiente en el Belmonte y disfruté no sé cómo se le llama eso, el calderonazo que le pegamos ahí a un equipo de segunda B eliminando a todo un Atlético de Madrid con un plantillón que tenían. Y de Sí. hecho fue lo que propició el cese de Manzano y la llegada de Simeone. O sea que fíjate si fue importante para el Atlético de Madrid esa eliminación, porque ha cambiado seguramente su historia. Y entonces para nosotros fue un subidón y demostrábamos que éramos un equipo de segunda B, pero que
que habíamos fichado muy bien y que teníamos buen equipo y que íbamos a estar peleando por ascender, como así fue. Lo que pasa es que al final pues no lo pudimos conseguir, y lo más destacado sin duda de esa temporada pues fue el haber eliminado al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, claro, ganándoles allí. Yo te recuerdo en la cena con un flemón aquí en los dientes. Sí, sí, me había ¿Te quitado fuiste al dentista o algo? En el partido de ida me había quitado la muela del juicio porque me estaban dando faena, las de abajo, me había quitado una y justo antes del partido del Calderón me quité la otra, la del otro lado, no recuerdo el lado ahora, y se complicó y me tuvieron que hacer operación, me tuvieron que abrir. Entonces ahí llevaba un flemón, como tú dices, así. Y intentaba taparlo un poco con la bufanda porque era diciembre y hacía frío, pero tenía la cara hinchadísima y me metía debajo de la mesa para que no me sacaran a hablar por la pinta que tenía, pero al final tuve que salir. Bueno, anécdotas muy, muy chulas de un año bonito que fue una pena que no subiésemos al final, pero bueno. Recuerdo a Adrián diciéndote, no sé si eres Nogueral o yo, o Buzz Lightyear. No sé si eres Adri, Nogueral o Buzz Lightyear. sí, Adri dio un recital ese día, la verdad. Yo no sé si Sí, entró en directo el Chiringuito, no sé cómo se llamaba entonces el programa, no sé si era el Chiringuito ya o no, sí, pero era Pedrerol seguro. Y sí, estuvieron en directo ahí en Pedro, Madrid, sí, en la sí. cena nuestra, y Adri ese día se salió. Dio un recital con los micrófonos que no sé cómo no lo han fichado, la verdad. Estuvo muy simpático. Fue una pena su rendimiento en el año siguiente que no demostró lo que a lo que llegó a demostrar el primer año en segunda B y el medio año en segunda y el medio año en segunda división. Sí, bueno, o sea, es lo que te digo, a veces las carreras y los rendimientos dependen de tantas cosas que, bueno, es difícil valorar qué hubiese pasado, pero Adri el año de Gómez es un jugador muy importante, teníamos dos bandas, era una Adri y otra Tete, un perfil similar, los dos pequeñitos, dos zurdos, dos rápidos, que si llegamos a subir y se ven en segunda división con la edad que tenían, a lo mejor, porque tú cuando asciendes, con la hubiesen debutado en segunda con la absoluta confianza de su entrenador, que me imagino que seguiría siendo Antonio Gómez. Y eso para el jugador siempre es un plus. Y a lo mejor estaríamos hablando de jugadores que se hubiesen asentado en segunda. Bueno, no fue el caso, sobre todo de Adri, y yo creo que era un jugador que tenía muy buenas condiciones, pero bueno, ya está. Las circunstancias son... Recordemos que Tete, años después, casi asciende a primera con el Murcia. Sí, sí, Tete sí fue capaz después de tocar segunda división con, no sé si Ponferradina y Murcia, y después tuvo algún paso por ahí por Chipre, creo, no sé por dónde ha estado, y bueno, ha hecho un poquito más de carrera que Adri, y bueno, por las circunstancias, lo que te digo, caes en un momento adecuado, asciendes con un equipo, y de repente te ves en una categoría en la que a lo mejor si no asciendes, no llegas nunca a tocar esa categoría. El fútbol es tan caprichoso como esto. Hay un ejemplo claro, tú que eres muy del Alba y muy futbolero, el ejemplo de Dani Rodríguez. Dani Cierto, Rodríguez asciende con nosotros con Aira en la 16-17. Dani tiene cierto. ya 29 años, si no recuerdo mal. Sí. Y Dani, si no, venía de no subir con el Racing de Santander y no sé con qué otro equipo más. Si no asciende con el Albacete a segunda, Dani seguramente no toca la segunda división. Fíjate cómo es la cosa. Y ahora mismo estamos hablando de un jugador de primera que está demostrando que tiene nivel para primera. Si no llega a ascender con el Albacete, Dani no toca ni la segunda división. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues es porque no es fácil fichar a un jugador de una categoría por debajo cuando ya casi tiene 30 años. Pues bueno, pues son cosas. Y ahora Dani, afortunadamente, y me alegro mucho por él, es jugador de primera, lleva ya unos cuantos años en el Mallorca y oye, Vamos con, vamos con la temporada 2013-2014, vamos con el entuerto del Echevarría aquel. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? bueno, pues era surrealista, de lo que te digo. Yo ya había tenido experiencia, lo que te dije antes de salvando las distancias, por supuesto, que Bandera Blanca pues tenían su manera peculiar de gestionar, pero no eran, es que Echeverría estamos hablando directamente de un estafador, yo creo, porque es para Sí, reírse, pero en ese sí. momento, fíjate de cómo estaba de mal el Albacete, una entidad histórica como el Albacete, para que en ese momento, hablamos de hace 9 años, se llegue a poner en manos de una persona que dice que tiene yo recuerdo el famoso cheque ese de un banco supuestamente japonés, es que la verdad es que era un cachondeo. Pero ¿cómo estaría desesperado el Albacete? Ahora que lo vemos tan bien gestionado y tan bien al alba, es que, ojo, estamos hablando de que casi desaparece la entidad. Por eso yo me río, pero porque sé que afortunadamente la historia salió bien, pero fue duro vivirlo, ¿eh? Fue duro vivirlo porque nosotros estábamos en el vestuario en el mes de septiembre y ya no cobrábamos. Y acababa de empezar el año y dices, ¿cómo puede ser? Si se acaban de hacer, vale, son 3.000 abonados, 4.000, son pocos, pero coño, que ya un mes no hay dinero, que ya no cobrábamos, que ya no, o sea, fue terrible, era duro, ¿eh?
Y con la exigencia de que al final el aficionado, ¿qué sabe si cobras, si no cobras? Éramos 1000 euristas prácticamente toda la plantilla ese año, quiero decirte, que es que no, porque son Rubén, futbolistas y ganan. No, 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 perdona que era te corte, que había Rubén gente Cruz que no tenía para pagar el cobraba alquiler. 1.200 Te lo digo. euros. Perdón, José. Rubén Cruz cobraba 1.200 euros. Que sí, la mayoría, y yo te lo digo, yo era el capitán de ese equipo y ganaba lo mismo, 1000 y pico. Y porque yo tenía una trayectoria y me podía permitir, pero yo te digo que 3 meses sin cobrar como estuvimos, había gente que no podía pagar el alquiler. Y después eres el Albacete, lógicamente, y tienes que ganar todos los partidos, ¿vale? Sí, está muy bien, pero ¿cómo desligas tú una cosa de la otra? Claro. ¿Sabes? Pues que no es fácil, es que había gente literalmente que no tenía trayectoria porque ese equipo era humilde, era un equipo de segunda B, que lo hicieron muy bien Víctor Moreno y Luis, que son los que ficharon, pero era gente que no tenía trayectoria en el fútbol profesional y digamos no tenían un colchón, no se podían permitir estar cobrando 1.200 euros o 1.500 fuera de su ciudad porque la mitad se lo llevaba el alquiler. Imagínate estar sin cobrar 3 4 meses. Fue un año muy duro. Y después del esperpento ese, que yo creo que bueno, Ferre o la gente que dirigía lo hizo bien, lo nombraron presidente, pero le dieron un mes como para que demostrase que tenía la base que tenía detrás, o sea, la solvencia económica. Cuando no lo pudo demostrar, se fue, se volvió a hacer la junta y apareció José Miguel Garrido. Y eso fue para nosotros una bendición, porque ya hablábamos de un hombre que, oye, que puede tener el perfil que tenga, pero el tío demostró que vino a lo que vino. Y lo hizo muy bien y a nosotros nos dijo darme tiempo hasta enero y en enero vais a estar al día. Y al día estuvimos. Y eso permitió que el equipo se pudiese centrar ya en lo deportivo. Porque lo económico, bueno, pues ya estaba garantizado más o menos el sueldo. Y a partir de ahí, pues oye, Luis César hizo un trabajo espectacular. Espectacular. Además, un ascenso con sello de autor, porque el equipo jugaba muy bien y sabía lo que Sí, sí. jugaba. Y Sí, conseguimos un también ascenso que para mí es, bueno, pues yo acabo de vivir ahora el Riazorazo, que eso siempre va a ser la hostia y es muy difícil por dónde se consiguió, pero de los ascensos más históricos del Alba, para mí es ese del Sestao. Y sobre todo yo que llevaba 3 años en el club y lo he visto desaparecer. Yo no sé si tú recuerdas, José, porque eres joven, pero la temporada anterior, creo que es la anterior, no es esa, la 12-13, el equipo se moría económicamente, se hizo a través de las peñas, o no recuerdo quién, una manifestación en apoyo al Alba para que la sí, lo situación. recuerdo. Ya, José, pero es que yo Lo me recuerdo que recuerdo. estábamos Yo aquí, que donde vivo yo ahora al lado, en la plaza del ayuntamiento, estábamos la plantilla y 15 personas más, 15 valientes, que no había lo nadie, recuerdo, que el Albacete estaba abandonadísimo en ese momento. lo recuerdo. Fue Yo súper quería triste ir, pero eso. vivía en Madrid y no pude. Ya, pero que estábamos 20 personas, 20 valientes, o 100, Sí, quiero sí. decirte, 100 personas. Pues es que esa era la realidad del Albacete hace 10 años y esas cosas yo creo que no hay que olvidarlas. Y ahora yo que he vivido afortunadamente, el privilegio de vivir la celebración después del Riazorazo, pues esa misma plaza del ayuntamiento tenía 15.000 personas. Y las calles de la ciudad se hablaba de 30.000, 40.000 personas, que me parece perfecto. Sí, sí, pero es que hace 10 años el Albacete desaparecía y en una manifestación de apoyo que no recuerdo quién la convocó, estábamos la plantilla y 20 personas más. Fíjate las cosas como son, ¿eh? O Sí, sea, sí. ¿sabes? En los momentos buenos se apunta todo el mundo, en los malos, y yo creo que el Albacete tiene que estar por encima de eso. Porque a unos les gustará más o menos, a otros les gustará el fútbol o no, pero al Albacete habrá 3 4 empresas también muy importantes, pero vamos, que es santo y seña de la ciudad y de la provincia y de la Sí. región, yo creo que nadie me lo puede discutir. Yo Aunque no me recuerdo una guste. entrevista de Quique Latasa Sí, diciendo que cuando ellos subieron la primera, Albacete no estaba ni de lejos lo equiparado que está ahora. Y volviendo al tema Echevarría, se os presentó a vosotros y os dijo, tranquilos que yo voy a... No sé, cuéntame alguna anécdota así esperpéntica. ya te dije que yo tengo la Dijeron, capacidad de borrar los momentos malos, pero sí es cierto que yo recuerdo la primera charla que se vino a presentar al vestuario, lógicamente, y la verdad es que la sensación que nos dio a nosotros fue, madre de Dios, ¿en serio? No sé, las cosas como hablaba, el aspecto que tenía, digo, este tío, madre de Dios, pero bueno, vamos a darle un voto de confianza, porque oye, si lo han elegido en junta, será por algo. Después ya cuando creo que viajó con nosotros a Sevilla, que le ganamos 0-1 al final del Sevilla, el partido fue en el sí, Pizjuán, sí, y creo lo que ese partido recuerdo. viajó él con nosotros. Y es que yo no, porque no fue conmigo, yo no recuerdo qué anécdota hubo con el teléfono, que no sé si a algún jugador, alguien le pidió, es que no recuerdo cómo fue el tema, pero yo creo que algo así fue, como que déjame el teléfono que el mío no tiene saldo o algo así fue.
Y creo que fue algo así. O mi teléfono no sé qué le pasa y déjamelo para hacer una llamada y dices, madre de Dios, ¿en manos de quién estamos? Pues bueno, afortunadamente la gente que dirige el club le dio el tiempo para demostrar, no demostró, fuera. Ahí lo hicieron bien. Y fue cuando apareció Garrido. Pero vamos, fue un mes y fue, la verdad es que fue duro. Pero ahí Luis supo dirigirnos, ¿eh? Luis César tuvo mucho mérito en esa gestión. Fue terrible porque incluso con Echeverría llegó a venir un director deportivo, que no recuerdo el nombre ahora, creo que era Pastelero. asturiano. ¿Cómo? José Diego Pastelero o algo así. Correcto, sí, sí, que era asturiano, me parece, y también llegó a presentarse, y lógicamente no nos lo dijo, pero se sabía que si ellos cogían el equipo, nos íbamos a ir a la calle todos, iban a traer a bueno, el típico negocio. Pues movimiento de Sí. futbolistas, venga, tal. Entonces era una inestabilidad y una incertidumbre en el vestuario que dices, joder. Pero bueno, Luis nos lo decía bien, que yo creo que fue una frase, dijo, chavales, que no cobramos, que no tal, que no. ¿Sabéis la única manera que tenemos de aguantar? La única manera que tenemos de aguantar y de que seamos nosotros y nos hagamos fuertes y que no nos acaben echando a la mayoría, ganando, ganando. Y fue lo que hicimos, ganando, ganando, y después cuando ya vino Garrido y vimos que la cosa tal, pues oye, el equipo, hubo una lucha muy dura con la Olla Lorca, que la verdad es que no paraban de ganar, pero al final, por constancia y en la segunda vuelta conseguimos pasarlos y fue un año, ya te digo, histórico, histórico. Yo recuerdo una anécdota con mi padre ya fallecido, falleció ese año, y me dijo en marzo cuando perdiste contra el Cádiz, ¿crees que suben? Y yo me quedé así mirando y yo le dije, sí. Y justo después, ya muerto, pues fui a su tumba y le dije, papá, alégrate que hemos ascendido. Bonito. O sea, que mi padre no vio a su equipo en segunda división. Pobrecillo. Bueno, pues la vida, José, ¿qué quieres que te diga? Yo ¿Qué perdí a mi opinión, qué 16. opinión, qué opinión te merece José Miguel Garrido? Yo tengo muy buen recuerdo de él, porque con nosotros fue muy franco, muy directo, es un tío súper directo y tengo muy buen recuerdo de él porque llegó un momento malísimo para nosotros y a nosotros no nos mintió. Nos dijo dejarme hasta enero, dejarme este plazo y ese plazo a partir de ahí vais a estar al día y lo hizo bien y además, pues bueno, al final tenía... es un tío con mucha experiencia y muy tirado para adelante. Yo, lógicamente, era su capitán. Yo era capitán de ese equipo y mi relación con él era cordial. Él no es tonto y sabía que al final él quería poner en valor la empresa para al final lo que pasó, venderla. Oye, pues poner en valor la empresa, él dependía mucho de nosotros. Entonces, ¿a quién quería tener contento? A sus jugadores. ¿Para qué? Para que rindiesen. ¿Para qué? Para que ascendiesen. ¿Para qué? Para él poder venderlo. Y afortunadamente lo hizo. Entonces yo tengo un recuerdo chapó de él. O sea, y después él fue el que dio paso a esta etapa, a Skyline. Ni sé ni me importa los beneficios que le aportó la operación, pero yo creo que dio paso a a unos gestores excelentes y yo creo que el Albacete a nivel gestión seguramente está en el mejor momento de su historia. Creo que se están haciendo las cosas muy bien, económicamente va cuadrado. Yo el trato que tengo con Capchi me parece gente de quitarme el sombrero y yo creo que hemos caído en muy, muy buenas manos y tenemos mucha suerte y bueno, pues insisto, como Garrido es el que da paso a esta gente, también agradecido a Garrido por eso. Al final es un presidente que ha participado en 2 ascensos. Y oye, no es fácil, ¿eh? En 3 años que ha estado. O 4, me parece. Comparando ambos ascensos, ¿cuál fue el más duro de los dos? ¿El del Sestao o el del Valencia Mestalla? Claro, a ver, mi perspectiva ya no es la misma, José, porque yo en uno era jugador y en el otro era segundo entrenador de Sí. Aira, José. Entonces mi perspectiva cambia, claro. Yo tengo más idealizado el de jugador porque lo viví desde la parte más bonita, que es la del campo. La otra, como entrenador, es que es difícil, hasta en momentos de esos es difícil disfrutar, porque el papel del entrenador es duro y el papel de un cuerpo técnico es duro. Pero no sabría decirte, a ver, es que un ascenso siempre es muy, muy importante. Yo el del Sestao es que, por lo que te contaba, como es que año y medio antes el equipo desaparecía y el Sí, Albacete no tenía apoyo. Entonces, sí, yo sí. sé que ese ascenso fue de salvación económica para el club. Por eso lo tengo idealizado. Porque es que si no llegamos a subir otro año en segunda B no se Yo mantenía. también. No se mantenía el Albacete en segunda B. Quiero decir, ibas a hacer un proyecto cada vez más débil y no íbamos a poder salir de la categoría. ¿Qué es lo que le está pasando ahora? Ojalá que no, por quien lo entrena, al Murcia, que yo creo que va a pelear por subir. Pero fíjate dónde está el Hércules. Es que se nos olvida a veces una ciudad como Alicante de 350.000 habitantes, con años en primera, con muchos años en segunda, y está en segunda red.
porque no consiguió subir rápido, y si no sigue rápido, cada año es peor que el siguiente. Cada año es peor que el anterior, perdón. ¿Por qué? Porque hay menos dinero, y hay menos dinero, y siempre aparecen equipos. Entonces, para mí el ascenso del Sestao fue porque se moría el Albacete. Y yo sé que éramos un vestuario humilde, de salarios y de gente currante, y fue un ascenso muy chulo. El de Aira, también súper meritorio. ¿Por qué? Porque llegamos a ser campeones, que siempre es muy difícil ser campeón de un grupo. Nos Sí. costó la segunda vuelta, pero al final fuimos primeros. Ser primero siempre es muy difícil. Y segundo, porque nos caímos en la eliminatoria de campeones. Yo creo que sabiendo que éramos mejor equipo que el Lorca, pero nos eliminó. Y levantarnos de eso fue muy duro. Yo creo que ahí José hizo un trabajo muy bueno, psicológico con los jugadores, y el equipo se repuso. Nos costó muchísimo pasar al Baleares, porque veníamos del bajón este de haber caído en la primera ronda sabiendo que éramos mejores, y ahí tienes que pasar un duelo que se nos hizo largo, pero José lo hizo muy bien. Y después en la eliminatoria del Mestalla, pues era un equipazo. El Mestalla era un equipazo, jugadores que ahora están en primera y qué tal, pero ahí Eugeni. compitió. Nosotros no encajamos gol, Tomeu paró muchísimo, nos ayudó mucho, pero ahí volvimos a recuperar un poco la identidad. Éramos un equipo rocoso, serio, hicimos una eliminatoria muy práctica, y el gol de Eloy y las paradas de Tomeu pues nos mandaron para segunda. O sea que fue muy bonito el ascenso también, sí, sí. Yo, lo que ibas a decir, yo tengo muy idealizado también el ascenso ante el Sestao, no solo por mi situación personal, sino porque era eso, o el Albacete ascendía o yo tenía miedo de Garrido por Sí. lo que podía hacer si no se subía. Si no se subía, ese hombre era capaz de reducir al mínimo el No, presupuesto. pero es pura lógica, José, quiero decir, es que hubiese No, pasado sí, eso. sí, por eso lo estoy diciendo. Seríamos mucho más débiles, y hubiese sido imposible intentar ascender, porque habría menos presupuesto todavía. Entonces fue un ascenso muy, muy importante. Y además, escucha, gente que ha vivido aquí años, el ambiente que se vivió ese día en el estadio, yo Sí. todavía, bueno, tengo el vídeo, tengo fotos, tengo un libro que se editó. El ambiente que se vivió cuando salimos al campo, a mí me ponen los pelos de punta todavía. Fue espectacular. El Belmonte hasta la bandera, todo el mundo con las bufandas arriba, cantando el himno. Fue muy, muy, muy bonito el ambiente. Muy bonito. ¿Qué opinión te merece Luis Miguel Ramis? Pues me parece un hombre muy preparado, muy cabal, que no es en este mundo que es un poco un mundo de locos. Me parece un tío muy preparado y muy sensato. Tanto él como su cuerpo técnico, la verdad es que tengo buen recuerdo. Buen recuerdo. Yo creo que la gente en general en Albacete tiene muy buen recuerdo de él. Fue bonita la ovación que le brindaron el otro día cuando vino con el Sí, Tenerife. sí. La verdad es que la gente del Alba sabe reconocer esas cosas. Puede ser en el momento que está entrenando, se vuelve, pero bueno, como todo, pitas y Ramis vete ya, pero con el tiempo la gente valora. Y yo creo que Ramis trabajó muy bien por el club, y la ovación fue muy bonita. ¿Qué nos faltó para ascender a primera? Pues un poco de suerte. Suerte, es que en esos momentos que la eliminatoria contra el Mallorca, el partido de Liga contra el Granada, que el Granada te gana y aquí confirma prácticamente su ascenso, yo creo que no, el equipo no fue inferior. Y después la eliminatoria contra el Granada, lo mismo. Tienes allí, hay un penalti por medio, ¿no? Después mete el golazo que mete Dani Rodríguez, el 2-0, pero aún así aquí le ganas 1-0 y mereciendo. Yo recuerdo una ocasión de Eugeni que le para a Manolo Reina, que hubiese mandado el partido a la prórroga. Quiero decirte, suerte, detalles. A ese nivel de competitividad entre dos equipazos como eran en ese momento Albacete de Mallorca, o el propio Granada, que lo consiguió el ascenso directo, esa pizquita de suerte, esa pizquita de acierto, de que Eugeni la hubiese metido, de que Manol, no sé, pues yo, José, te diría que quizás un poco de suerte, y a lo mejor un mejor mercado invernal, puede ser, sí, también. ¿Y cómo definirías el año pasado en una palabra o en varias frases? Porque fue de locos. Pues tú Por lo lo has menos dicho. para mí, De locos, sería un buen título, de locos. de locos. De locos, y con el mejor final, o sea, con un final mejor del que puedas tener en tus mejores sueños. Porque tal y como se dio al final del ascenso, fue ideal, perfecto. O sea, no pudo haber tenido más repercusión el ascenso que si lo consigues siendo primero, como la Andorra, como el Racing, que ojalá lo hubiésemos conseguido. Pero una vez que nos metimos en el lío que nos metimos, conseguirlo de mejor manera, imposible. Yo, fíjate que te he dicho cuando el ascenso del Sestao y el del Tenerife, te dije que lógicamente vivirlo de jugador es más especial, porque, bueno, sin embargo, la sensación más bestia que yo he tenido en un campo de fútbol, con diferencia te lo diría, la única cercana es cuando el árbitro pita al final, que me acuerdo perfectamente, el día del Sestao, que caía al suelo,
desplomado y bueno, se me empezó a echar gente encima y la sensación más cercana y más bestia que yo tenía en un campo de fútbol fue cuando el árbitro pitó el final en Riazor. De salir corriendo, gritando, sin saber a dónde, sin control ninguno, o sea, fue una sensación maravillosa, maravillosa. No sé si volveré a sentir algo así en un campo de fútbol, fíjate lo que te digo, porque conseguir éxito es muy difícil y de esa manera, en ese escenario, cuando parecía que estaba todo predestinado para que subieran ellos, tal y como se produjo, a mí me pareció en prórroga, o sea, me pareció, vamos, ni en el mejor guión de una película de intriga consigues llegar a ese final. ¿Cómo es jugar en un estadio semivacío con sede única? Porque yo eso en las eliminatorias de los playoffs nunca lo he visto. Feo, José, feo, porque los playoffs Sí, sí. para jugadores humildes como somos nosotros, los de segunda, ya segunda menos, pero segunda B, no estás acostumbrado a jugar partidos con ambientes demasiado especiales. Y un playoff es las cosas que te hace sentir, hostia, así yo cuando he jugado playoff, que he jugado muchos de segunda B a segunda, más allá de que he jugado años en segunda, y entonces he podido visitar el Molinón, el Balaídos, he podido visitar estadios que te hacen sentir importante, pero no es la realidad. En segunda B, lo bonito y son partidos preciosos, son los partidos de playoff, por el ambiente que se vive. Y resulta que juegas un playoff, pues eso, en un pedazo de estadio como Balaidos, pero con 100 personas, pues le quita muchísimo sentimiento. Pero bueno, tienes que centrarte en rendir y en intentar jugar, pero es una pena, quiero decir, es una chufa, porque a los jugadores humildes jugar un playoff es precioso. ¿Por qué? Por el ambiente que se vive en las ciudades. Pero claro, si te vas a una sede neutral en la que la gente, ¿qué le importa a la gente de Vigo, el Albacete y el Majadahonda? Pues normal, ¿quién iba a ver allí? Es que es una chufa. Pero bueno, Sí, sin duda. pudimos pasar y vivimos un ambiente pues súper chulo en una sede de un equipo que participaba, claro. ¿Qué habrías cambiado de tu carrera profesional? Uy, pues yo intentar cambiar algo me sonaría un poco soberbio. Yo he tenido lo que he tenido sobre todo mucha suerte con las lesiones. A partir de ahí no cambiaría nada. Sí te diría a lo mejor haber sido un poco más ambicioso. Haber sido yo un poco más ambicioso en el sentido de, oye, yo he tenido años que he rendido muy bien, haber intentado aspirar a más, a lo mejor. Pero bueno, por decirte algo, el resto no he tenido lesiones. Los sitios donde he jugado casi siempre muchos partidos y me considero un afortunado. He estado 20 años. Si cuento el primer año en el filial del Celta, han sido 20 años a nivel profesional. Es que es una carrera muy buena como para decir, joder. Yo sé que al final lo que luce es estar en primera, pero bueno, es que hay mucha más vida ya de la primera. A lo mejor yo no tenía la capacidad para jugar en primera. Escucha, esto no todo el mundo puede jugar en primera. Yo he jugado muchos años en segunda y en segunda B he podido vivir del fútbol. Pues ya está, pues porque tenía ese nivel y esas capacidades y he tenido mucha suerte. Soy un privilegiado. ¿Qué mejor recuerdos tienes de Albacete? Hombre, sigo viviendo en Albacete, o sea que imagínate. A pesar Bueno, de ya, pero hace 4 meses se que me me he entiende lo que desvinculado quiero del club, decir. pero sí, sigo aquí. Yo de Albacete, pues es que es la ciudad de mi vida. Lo he dicho cuando el club me hizo el acto ese tan bonito de despedida, lo dije, pero es que es la ciudad de mi vida. No por nada, sino porque, como te conté un poco antes, el trabajo de mi padre, yo ya desde pequeñito hemos cambiado mucho de ciudad en la provincia de Orense y después de jugador, pues cada 2 años iba cambiando de ciudad. Y al final ha sido Albacete, con mucha diferencia, la ciudad en la que más llevo viviendo de mi vida. Son 13 años, va para 14. La siguiente es Vigo con 6. Imagínate si yo le puedo querer a Albacete. De hecho, cuando me toque irme de aquí me va a doler mucho porque yo es que estoy muy hecho a esta ciudad ya, pero oye, es una decisión que he tomado. Pero vamos, Albacete es que siempre yo creo que va a ser la ciudad de mi vida. Me da pena no tener aquí nada, pero quiero decir no tener un piso porque a mí me encantaría fijar aquí mi residencia, pero oye, no. La realidad de los jugadores de segunda y de segunda B no te da para comprarte un piso en cada sitio que juegas. Entonces, pues, pero siempre va a ser la ciudad de mi vida Albacete, ¿eh? Seguro. ¿Es muy difícil pasar de entrenador a jugador? De jugador a entrenador. Sí. Sí, Yo creo que pasar de entrenador a jugador sería magnífico, porque, porque pasas a mejor. De lo he jugador dicho a mal, pero entrenador. quería decirlo al revés. Te he entendido, perdóname. Es difícil, ¿por qué? Porque es. A ver, entrenar te tiene que gustar mucho. A mí me gusta, pero es, bueno, hay una carga de responsabilidad muy grande, muy dura, muy ingrata. Lo más bonito del mundo es ser jugador, es que no hay comparación. Y entonces ese cambio, pues oye, llega porque tiene que llegar, porque el tiempo es así, pero es difícil, es duro, cambia 100% la perspectiva, 100%. Mucho desgaste, pero oye, es una profesión muy bonita también.
¿Es duro ser entrenador de un filial? Porque tú piensas que cada cierto tiempo te cambian las plantillas. Sí, es bueno, yo, claro, bueno, yo soy un hombre de club, me sigo, ahora ya no, porque no estoy en el paro, no soy de ningún club, pero bueno, entiendo que siempre he sido un hombre de club en Albacete, y entonces, bueno, viéndolo ahora con perspectiva, si hubiese pensado más en mi carrera como entrenador. Lo que pasa es que, bueno, ¿no? Como la cosa me ha ido bien y me sigue yendo bien, me sigo considerando un afortunado porque Rubén quiera contar conmigo en su cuerpo técnico. Por eso, que ya sabes, me he decidido a dejar el Alba y probar. Pero aún así me sigo considerando un afortunado. Entonces, no. Pero si pensando egoístamente en mí como entrenador, en fomentar mi carrera, hubiese tenido que haber puesto yo más condiciones seguramente. Exigir plantillas mejores, porque al final te juzgan por tu rendimiento. La gente no sabe si yo, sobre todo el año, la temporada 18 y 19, que acabamos quintos, yo creo que ahí podíamos haber jugado playoff. Seguramente tenía buenos críos, buenos jugadores y bueno, yo ahí me tenía que haber cargado a un par de jugadores, seguro, porque me estaban arruinando el vestuario y es culpa mía por no haberlo hecho, por no, bueno, pues eres hombre de club, este lo ha traído este, tal, me los tenía que haber cepillado y los jugadores el vestuario lo hubiese agradecido mucho. Esto, claro, la experiencia es lo que te da esas herramientas. Y después yo tenía que haber sido más ambicioso. ¿En qué sentido lo digo? Y esto la gente no lo tiene por qué saber, pero claro, yo es que, y fue el año de Ramis además, y él tampoco tiene culpa. Fue el primer año que el filial entrena por la mañana, que me parece muy bien. ¿Sabes el problema? Que solo entrenaba el filial el primer equipo por la mañana. ¿Qué pasa? Que yo no podía contar con los juveniles, porque los juveniles van al instituto y Están tienen estudiando, sí, sí. Entonces, yo entrenaba la mayor parte de las semanas con 12, con 13 y con 14 jugadores. No entrenaba con más. Y de los 12 o 13, afortunadamente, pues en dinámica de primer equipo tenía, me parece que a 3 defensas en ese momento. Yo tenía 13 jugadores, pero solo 2 defensas. ¿Qué sesiones de entrenamiento, que yo creo que a ti te gusta el fútbol, qué sesiones de entrenamiento planteas tú con 13 jugadores de los que Sí, solo dos sí, son defensas? Es que no podía hacer tareas de entrenamiento. sí, sí, sí. No podía entrenar, es que era muy difícil. Entonces yo ahí tengo que Es- ser más listo y decirle al club, escucha, yo no puedo estar entrenando con 12 y 13 jugadores, porque la propia calidad de los jugadores venían al entrenamiento, veían a 12 y claro, ¿qué somos? ¿Un equipo de fútbol sala o qué es esto? sí, Entonces ahí Y a pesar de eso quedamos quintos porque había buen equipo, había buenos jugadores y los chavales se comportaban. Pero yo lo pienso ahora y es que bastante, quiero decirte, ¿cómo les metía yo los conceptos a esos críos? Es que no pude hacer un entrenamiento de 11 para 11 en todo el año. Y entonces, claro, se hacía difícil. Bueno, y el año siguiente, que es el que me despide el club, pues bueno, el primer año en el que el filial juega en el artificial. Y yo ahí no me supe tampoco reivindicar o no supe, porque no era la superficie. A mí el artificial era una bendición, es buenísimo el césped y entrenábamos súper a gusto. El problema era el tamaño del campo. Que yo sí. ya la semana antes de tal, cuando el campo de arriba mide, porque lo medí yo, 95 por 64. 95 por 64. El campo de abajo, donde se juega, donde entrena el primer equipo, mide 102 por 68. Hice la cuenta en Claro, su momento, pero el son campo de arriba no tenía las medidas muchos reglamentarias. cientos, muchos cientos de metros cuadrados menos de espacio arriba que abajo. Y es que eso nos perjudicó muchísimo, pero muchísimo, porque no encontrábamos espacios por ningún lado. Nosotros que somos un filial, que a mí me gustaba atacar, buscar espacios, tal, de jugar en el natural a jugar arriba, que era la mitad de espacio, nos perjudicó mucho. ¿Culpa de quién? Mía, por haberme dejado, ¿sabes? Pero bueno, ya está, quiero decir. Entonces sí, se me hizo duro, pero también aprendí mucho a... Un entrenador tiene que ser un poco más egoísta de lo que yo era en esa época, pero ya está, me ha valido para aprender. Te estoy contando cosas que no le contaba a nadie, ¿eh, José? Por afortunado. Por eso. Que la gente, la prensa de una parte de la prensa de Albacete, mejor dicho, critica Skyline a veces sin motivo. ¿Qué les dirías? Bueno, ¿qué te puedo decir en eso? Yo tengo algún amigo en la prensa y he tenido siempre una relación cordial. Bueno, creo normalmente que uno critica en función de lo beneficiado o perjudicado que sale. Y no debería ser así, pero suele ser así. Yo creo que el que no vea que la gestión del Albacete ha dado un paso de gigante, Pues no, de sí, gigantísimo, es que yo un creo que giro está de 300, de 180 pero grados, sí, total. sí. Pero totalmente, yo lo veo así. Año tras año se bate el récord de abonados. ¿Por qué? Porque se cuida mucho más al abonado que antes, porque sí, es así. O sea, quiero decirte, a partir de ahí, insisto que la sociedad en la que estamos, uno habla bien o mal normalmente en función de he perdido derechos, he perdido tal. Suele ser así y no debería. Pero bueno, no me quiero meter más allá en ese tema. Pero vamos, que la Albacete ha mejorado 1000 por 1000. El que no lo vea,
Y no mejora más porque seguramente las instituciones, o el ayuntamiento en este caso, no deja que se mejore más. Porque la instalación está que se cae. Sí, sí. Y eso no es que no es cosa del club. Quiero decirte, es que, pero bueno, en fin, con los políticos hemos topado. Buf, lo hacen muy difícil todo No también. quería tocar ese tema, pero, pero No, ya las tocó tú. sí, tampoco sé mucho más allá, pero quiero decirte, joder, es que es una instalación municipal y que cuando llueve en cuatro gotas se pone hasta arriba y que me parece que lo del el tema de las luces famosas, Sí, pues sí. yo no sé el alcalde hace cuánto que prometió, bueno, en el ascenso, el 12 de junio estaba prometiendo que se cambiarán los estadios, los focos del estadio. Y la Estamos hoy en día accesibilidad, haciendo, ¿a qué día es hoy, José? 28 de octubre. Estamos 28 de haciendo una octubre. entrevista. No sé si siguen los focos igual. Y el club pagando miles, creo que cientos de miles de euros de multa de la liga. ¿Y qué hacemos entonces? Quiero decirte, es que es una cosa de locos, pero bueno. El 12 de junio era cuando estaba, o el 13, el día que el ayuntamiento, el alcalde estaba diciendo que se cambiarán los focos, tal, pues sí, se han pasado 5 Voy meses. a mejorar la accesibilidad de no sé qué. Sí, sí. Pues, pues fíjate, Bueno, en fin. te dejo un tiempo prudencial para que te despidas. No, oye, que es un placer, que me ha gustado mucho, me he divertido mucho hablando contigo y nada, que espero que te ayude y que lo vea mucha gente. Y para cuando necesites, José, ya ves que yo soy una persona que si se pone a hablar no para. O sea que cuando necesites. Si quieres, montamos una tertulia semanal, ¿eh? Yo estoy abierto. Sí, yo no tengo problema. Yo estoy ahora aquí en Albacete volviendo mucho fútbol y desconectado. O sea que ya ves que hablar de fútbol me gusta. O sea que lo que Sí, tú, sí. yo lo que te pueda ayudar, no tengas ningún problema. No me has preguntado por Bueno. la etapa, por los 5 partidos que me cogió, yo creo que es Ah, es verdad, se me olvidaba, se me olvidaba. Sí, una de sí. la- es uno de los momentos más ¿Qué jodidos tal que he tenido. con nuestro amigo Alejandro Menéndez, el agitador? No, bueno, yo he formado parte de su cuerpo técnico y intenté serle, yo creo que sí, muy leal. Y llegó un momento que el equipo lo teníamos y la verdad es que fue duro, porque hubo un momento que el equipo salía, despegó. Pero bueno, nos Pe- volvimos a caer y al final acabó la cosa como acabó. Fue una pena, sí, fue una pena. Pero cuando salió el artículo ese de Noguerol desciende al Albacete a Primera Federación, Bueno, a el mí eslogan ese que tenía, te tuvo que sentar como una patada en los... Pues sí, porque hasta ese momento yo seguía defendiéndole por eso, porque por ser leal, porque fue él el que decidió que yo me pusiese su segundo. Yo defendí siempre su trabajo, me gustaba lo que hacía y creo que al equipo le hubo un momento que salía. También tuvimos mucha mala suerte, recuérdate o bueno, fuimos unos desgraciados, esa manera de perder contra el Girona, el partido siguiente contra el Castellón, que fallamos penalti, que yo creo que le pudimos meter cuatro. En fin, siempre defendí su labor y a mí eso, cuando me enteré de esas cosas, me pareció muy mal porque me pareció una puñalada trapera. Y a partir de ahí sí que mi concepto de ese hombre ha cambiado, porque sí, porque yo le fui leal. Hasta el día que el club le comunica su cese, yo estoy en la reunión, yo quiero estar, no tengo por qué, yo quiero estar delante. Y hablar con él y decirle que yo soy hombre de club, que el club ha decidido esto, que ha pensado en mí y que yo soy hombre de club y no puedo decirles que no. Fíjate a mí la gracia que me hacía seguramente consumar el descenso del equipo, pero lo tengo que hacer. Y vamos, desde entonces, wow. Y después esa filtración me pareció de una conversación privada entre nosotros, que la haga pública me pareció muy rastrero, muy rastrero. Entonces, de un hombre que siempre defendí, pues para mí se ha acabado, quiero decir, porque me lo ha demostrado. Y a mí no soy nada rencoroso, pero vamos, tonto tampoco soy. Entonces, cuando me la haces, no quiero saber nada. Y después esos 5 partidos fueron, bueno, pues duros, pero viéndolo ahora con perspectiva, creo que fíjate si el fútbol da oportunidades, que yo creo que estuvimos a punto. Yo creo que si le ganamos al Lugo, viéndolo, nos acabamos salvando. Y fíjate qué cerca estuvimos, ¿eh? Y la situación era muy difícil, porque yo cojo al equipo, tenemos 8 puntos de distancia, faltan 15. Era imposible. De hecho, el club no me dice que salve al equipo, el club me dice vamos a hacer lo menos traumático esto. Saben que yo soy una persona que, bueno, que tiene afinidad con los jugadores, con el entorno y, bueno, pues hacerlo menos. La idea era esa, pero al final el equipo gana en Ponferrada, el equipo empata en Almería ante un equipazo y con uno menos 20 minutos y el equipo llega al Lugo y yo creo que si metemos ese penalti de hecho, al Lugo le pasábamos, al Lugo lo entrenaba el actual entrenador del Alba y que lo está haciendo también, pero nosotros ganando ese partido pasábamos al Lugo y el Lugo se acabó salvando. Entonces me queda esa duda de, de qué hubiese pasado si marcamos ese penalti. Porque después a partir de ahí se consumó el descenso, habíamos hecho 5 puntos de 9, yo creo que está muy bien, 5 de 9, es más de un 50% de puntos y a partir de ahí el equipo desciende y los dos últimos partidos pues
se hicieron muy duros. Eso sí se hizo duro. Y perdimos los dos en Las Palmas y en Fuenlabrada, pero no tenía ninguna incidencia. Yo sé que con opciones de salvarnos, esos partidos no los perdemos. Yo cambié mi discurso con los jugadores, lógicamente, y cambié jugadores porque el club me lo pidió. Cambié la táctica del equipo por ayudarle un poco porque ya estábamos descendidos. Pero a mí el equipo me demostró que seguía teniendo vida aún estando tan difícil la situación. Y nunca sabremos qué hubiese pasado si marcamos ese penalti, pero ahora visto con perspectiva, fíjate que hasta guardo buen recuerdo por cómo los jugadores en un año tan duro respondieron en esos últimos 5 partidos. ¿Dirías que visto tal y como está el equipo, el descenso vino bien? No, hombre, nunca viene bien un descenso, José. Ahora es fácil decirlo porque volvimos a subir al año siguiente y porque vivimos un riazorazo, que yo creo que es uno de los momentos también que va a ser para la historia del Albacete. Y que yo tengo un vídeo llorando en YouTube. Si quieres, luego te lo paso. ¿Tuyo? ¿Sí? Sí. Es que fue. Hicimos un directo, Bueno. compañeros de mi facultad y yo, y cuando marca Jordi Sánchez empieza a llorar hasta... Me pasé toda la noche llorando de alegría. Pero tú sabes, José, yo me imagino, bueno, se sabe, yo no creo que se enfaden conmigo, pero es que nosotros en el campo, yo como segundo entrenador, tenía que intentar ayudar a Rubén, aunque él estaba muy lúcido ese día y estuvo muy bien, pero yo tengo que intentar ayudarle por si él. Entonces yo estaba conteniéndome en el campo para no llorar. Pero tú sabes que Eric Montes estuvo en el campo los últimos minutos llorando, jugando y llorando. Yo sé que Ricky, que le habíamos cambiado porque se había llevado un golpe, Ricky se pasó los últimos partidos, los últimos minutos en el banquillo llorando. Quiero decir que es que estábamos todos con la emoción a flor de piel. Por eso te digo que es un momento que pasará a la historia del Albacete. Aún así, retomando, un descenso nunca viene bien. Nunca viene bien porque es un trauma para los que vivimos. Se pasa muy mal. Y la economía del club lo sufre mucho y los aficionados sufrís mucho. Es asqueroso. ¿Qué pasa? Que bajas y subes, bueno, vale, está muy bien, pero el añito que nos hemos pegado también abajo Sí. es duro, ¿eh? Se ha hecho un trabajo Sí. muy bueno y Rubén yo creo que ha hecho un trabajo magistral. También porque cuando el equipo se nos caía supimos reconducirlo y acabó como acabó, pero un descenso nunca es para bien. Nunca es para bien. ¿Qué tal es Rubén de la Barrera como persona? Porque aquí ha sido objeto de crítica que no se relacionase más con la ciudad, que no fuera más cercano. Y yo le he defendido muchas veces en Twitter. Bueno, Y eso me ya han son caído opiniones. palos. Claro, ¿qué te voy a decir yo que voy a formar parte de su staff? Entonces, claro, mi opinión puede sonar claro, ¿qué va a decir este? Pero vamos, fíjate que el hecho de que yo dejo el club de mi vida porque Rubén me dice, pasa a trabajar conmigo. Entonces, imagínate, espera, José, que voy a poner a cargar el ordenador que se me está quedando. Como llevamos 1 hora y 20, pero no, Sí. un minuto, ¿eh? Vale. Que se me apaga. Ya estoy, ¿eh? No te preocupes. Ya voy. Son cosas del directo que se diría, ¿no? Esto le va a dar más realismo al vídeo también. Sí. Esto es directo puro y Porque duro. no pienso editar esto. Ya estoy. No lo edites. Es que al final esto así se demuestra que es directo. Sí. Te decía lo de Rubén, claro, que yo dejo el Alba porque me llama él para formar parte de su staff y digo, pues puede ser un reto profesional, pero también te demuestra lo que yo opino de él. Porque yo no me iría a trabajar si no tuviese una opinión top de él, no dejaría el Albacete para irme a trabajar con él. Entonces, pues todo lo que yo te diga, pues está de más. Me parece un entrenador con una mente súper lúcida. Y después a nivel personal es muy exigente porque es muy obseso del fútbol, como yo nunca había visto a nadie. Y entonces tienes que intentar estar a su altura. Pero después es un hombre muy agradable en el trato. Mucho. Tiene esa imagen, no sé, que se hizo aquí en Albacete. La verdad es que yo tampoco vi a sus... Pero es que a mí me parece un chico tan cercano, porque lo es que es muy cercano. Pero no sé a veces desde fuera la imagen que se da. Y es cierto que por lo que sea, pues, o por la manera de jugar, o el equipo al final, la gente no estaba contenta con nosotros. Bueno, pues Yo le los últimos defendí partidos mucho, en casa se contaminaron un poco. La decepción de no haber quedado primeros. Pero yo también te digo, yo creo que la gente también es muy brusca y no valora las cosas. Sí. Porque ese equipo hubo un momento que empezó a volar, que fue el momento de diciembre, enero, el equipo jugaba muy bien. ¿Qué pasa? Que se nos rompe la rodilla el mediocentro, que es clave en esa manera de Sergi jugar, Maestre. y es que después se nos rompe la rodilla un jugador que estaba en un momento espectacular y que era clave para nosotros, que era Diego Diego. Johannes.
Y es que esas bajas no fuimos capaces de suplirlas. Pero es que fue muy difícil. Intentamos hacer malabares y se hizo lo que se pudo, pero es que fueron dos traumas, dos golpes durísimos para el equipo, a nivel anímico y a nivel táctico. Perdimos seguramente a los dos jugadores más importantes en ese momento, junto con, a lo mejor si me dices Fran García o Manu, pero es que los dos más, por la manera de jugar de Rubén, lo que él proponía, el mediocentro y el lateral derecho, junto con el lateral izquierdo, que nos daba muchísima amplitud, lo Julio. perdí. Y Diegui estaba que se salía, yo no sé si os acordáis. Entonces, oye, eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no había un lateral derecho, intentamos con Emanuel, intentamos poner a Javi, a Boyomo, pero fue difícil, ¿eh? Pero joder, porque tampoco somos magos. Y si te caen dos piezas, pues tú quítale al Barça de Guardiola a. Es que claro, no me voy a ir al fácil, pero quítale al Barça de Guardiola ¿A Busquets? a Piqué y a Busquets, que es el medio centro. Ya no te digo Messi, ¿eh? Escucha, igual no gana ninguno de los 6 títulos. Sí. Que escucha, que es que. Y el Guardiola sigue siendo Guardiola, ¿eh? Y tiene que ser buenísimo. Sí. Pero quítale a dos Para piezas mí lo es. como perdimos nosotros. Entonces yo creo que la gente fue un poco también agresiva. Pero oye, las urgencias, por eso te digo que es un año duro, las urgencias de subir y la decepción que nos llevamos cuando pues el Andorra al final confirmó el primer puesto, pues eso hizo que se agriase un poco la relación, pero ya está. A partir de ahí yo te digo que para mí ha sido una bendición, porque yo sé las horas que ha echado por el Albacete, por él, pero por el Albacete, porque las he echado yo con el despacho con él. Entonces, a mí dame entrenadores así siempre, que es como tiene que ser, pero no lo he sabido. Entrenadores que echen 40 horas al día en el despacho. La última ya, ¿cuál era tu método, cuál era vuestro método de trabajo? Uf, ¿Teníais vídeos? ¿Tenéis una base de datos tipo Transfer nosotros, Market? sí, nosotros ya te digo que echábamos muchísimas horas. Después al jugar, lógicamente, intentas filtrarle más el trabajo, pero bueno, era mucho en base a, bueno, sabéis, el modelo de Rubén es de intentar tener el balón, el de intentar dominar, el de intentar jugar en campo contrario y tener una defensa muy agresiva, aunque después muchas veces es cierto que en el césped no se reflejaba eso. Bueno, pero la idea siempre era dominar, ir a por los rivales y él trabajaba mucho con, bueno, el vídeo, pero seguramente menos vídeo que otros entrenadores y más presentaciones gráficas con fichas de PowerPoint sobre las movilidades que nosotros teníamos que hacer para intentar hacer daño al rival y en defensa lo mismo, cómo teníamos que estructurarnos para intentar que ese rival no nos hiciese daño. El vídeo era un trabajo más a nivel analista y al final yo también cogía cortes de vídeo para enseñarles a algún jugador, el míster también hacía trabajo individual en vídeo, pero lo que eran sesiones grupales era más con presentaciones PowerPoint un poco a nivel espacios. ¿Dónde van a estar los espacios? Tanto en ataque como en defensa. Y a partir de ahí, pues desarrollarlo en el campo. Ya te digo que, bueno, es difícil que haya un jugador que haya pasado por las manos de Rubén, y te lo digo porque es así, que no diga que es de los mejores que ha tenido. Seguro. Seguro, porque yo lo he vivido con él, quiero decir, que no lo digo porque sea yo su segundo, porque vaya a ser su segundo. Tiene una cabeza para el fútbol. Ahora sí, despídete y ya vamos cerrando esta entrevista. ¿La vas a poder colgar entera? Sí, Hora 4 me pone aquí. Ah, muy sí, bien. sí, sí. No, pues Se José, puede eso. colgar entera. Un placer. Que ojalá nos vean muchos albacetistas y no albacetistas. Que es un placer siempre estar en contacto con vosotros. Que yo sigo siendo abonado, sigo viviendo en Albacete. No sé si volveré a trabajar para Albacete o no. Ojalá que sí. Pero que siempre, siempre con vosotros y para lo que queráis. Aupa Alba. Dale like, retweet y suscríbete. Y yo apago esto.